cassette, pero tú no, tú tuviste CD, ¿no? CD. Yo crecí en los 80, Fernando creció más hacia los 90. Finales de los 80, 90. 70. Un dicho en España, el mejor caldo se hace con gallina vieja. Hola amigos del canal, soy Carmen. Y yo soy Fernando. Buenas tardes, buenos días. Buenas noches. Estamos aquí para hacer un video podcast sobre algo que nos interesa mucho, que es la música, en este caso 70. Es importante explicaros que no somos una emisora de radio, por lo que no podemos poner música aquí. Solo podemos cantar, Fernando. Solo puede cantar. Solo puedo cantar, pero en mi web, en el enlace abajo, en la descripción, te vamos a dejar vídeos y acceso a esa música de la que hoy vamos a hablar. Sí. ¿Y tú querías explicar algo? Yo quería decir que, aparte de que no somos expertos, aunque sí somos grandes amantes de la música, pero al no ser expertos y ser algo inabarcable, más aún cuando vamos a tratar también música hispanoamericana, no solo música de España, Claro. Y ya adelanto que Carmen es una gran conocedora de Hispanoamérica y de su música, pero no podemos abarcar todo, se nos van a pasar miles y miles y miles de cosas. Entonces, si hay algo que os interesa especialmente, decidlo, dejadlo en comentarios y Carmen se compromete a hacer un podcast específico sobre aquello que os interese. Por supuesto, como siempre, tienes la transcripción, la traducción, listado de vocabulario y los vídeos, importantísimo, en el enlace abajo a mi página web. Fernando, ¿qué es para ti la música? ¿Dónde sueles escucharla? ¿Cómo? ¿Cuándo? Yo creo que para mí la música es quizá la forma de arte que más rápido es capaz de emocionar y de producir sensaciones. Quizá porque directamente alude a una parte inconsciente. Sí. Sí. Muy Buena definición. Sí. Sí, porque además la música consigue llegar a cualquier rincón, a cualquier persona. Hay otras formas de arte que son más elitistas, que quizás no todo el mundo disfruta. Bueno, en ese sentido, pero eso es otro podcast ya. Yo diría que si es arte, tiene que ser universal. Sí, Pero, pero mucha gente no vamos de a acuerdo seguramente. con nosotros. Ojalá haya mucha gente que no esté de acuerdo y haya diversidad de opinión. ¿Y dónde la escucho? Pues en cualquier contexto. ¿Vale? Yo daría dos grandes distinciones, que es la música, que puedo escuchar en el coche, en casa, relajándome, mientras leo, y luego la música que escucho cuando salgo o salía de fiesta, que ahí me valía cualquier cosa porque el objetivo no era el arte, sino beber, ligar, Se bailar. me ocurren muchas cosas que eran sí. su objetivo, pero no las voy a decir. Y cuando yo era pequeña, prefería, supongo que no con 5 años, pero con 8 sí. Yo prefería que mis padres me regalaran música a tener juguetes. Y la música además era algo que estaba en mi vida de una manera familiar, porque mi padre tenía un tocadiscos, ¿sabéis? Los discos grandes, ¿no? Mi padre tenía un tocadiscos. Discos de vinilo. Discos de vinilo. Y él escuchaba sobre todo música en español, pero mi padre fue el que me introdujo realmente desde muy pequeña en la música hispanoamericana. Mi padre escuchaba boleros, escuchaba salsa, escuchaba pop, escuchaba copla, escuchaba todo. Eso estaba en mi vida desde muy pequeña. Pero es que por las tardes yo iba a casa de mi abuela y mi primo escuchaba heavy metal. Entonces, yo solo escuchaba... Es lo que escuchaba. Y, además es que éramos 18 primos, entonces yo era de las más pequeñas. ¿Sí? Así que toda mi familia me metió en la música desde muy pequeña. Yo tuve cassette.
Pero tú no, tú tuviste CD, ¿no? CD. Quizá mi primer contacto con los cassettes era cuando yo era muy pequeño, entonces todavía no estaba demasiado interesado en la música, entonces los veía como un objetivo para hacerle travesuras a mi hermana. Todos aquellos que hayáis vivido con cassettes, pues sabéis lo molesto que es que alguien saque todo el... o los... ¿cómo lo podemos llamar? La cinta, sí, ¿no? La cinta magnética. Y muchas veces tenías que rebobinar así con antes un boli, que nada, ¿no? tus suscriptores más jóvenes quizá no entienden lo que era la escasez, porque ahora la música está al alcance de la mano con cualquier plataforma de streaming, se puede conseguir todo lo que tú desees en el momento que desees. Incluso en YouTube. Claro, pero no era así para mi generación. Antes no era así, es decir... No, de hecho en mi pueblo había una tienda donde tú podías conseguir algo de música, pero no toda, no podías encontrarlo. Claro. Y bueno, tenías que comprar la original o piratearlo, y los medios de pirateo pues eran más rudimentarios, ya fuera en cassette o posteriormente CDs. Pero al final ocupaban espacio, valían más dinero, o a través de la radio, con lo cual también era muy limitado. Podías grabar con tu cinta de cassette virgen, podías dejarlo, yo también hacía esto. O podías sobreescribir otra que ya hubieras grabado. Y por error. Entonces, cuando sonaba tu canción, le dabas a rec, ¿no? Al botón rec, para grabar, y se grababa la canción con el presentador del programa de radio hablando. Haría un símil, un parecido con el porno. Es decir, en aquella época era un bien escaso y también muy apreciado precisamente por eso. Sí, es verdad. Y ahora es omnipresente, con lo cual acaba saturando, ¿no? Sí, es verdad. Yo crecí en los 80... Fernando creció más hacia los 90. Finales de los 80, 90. Sí, yo soy un poco mayor. Entonces, vamos a empezar hablando sobre los 70. Un dicho en España, el mejor caldo se hace con gallina vieja. Empezamos por la música de los 70 porque cuando yo nací, todavía, era el último año... Pero esa música continuó en los 80, con lo cual yo en mi casa los discos de mi padre eran eso, de los 60, 70, 80 ya luego. Y cuando yo nací recuerdo que fue el año de la canción Chiquitita de ABBA. Y mi madre, que me esperaba mi nacimiento muy emocionada, pues ella piensa que esa es mi canción. Qué bonito. Sí, siempre me lo dice. Eran los años de Donna Summer, de Michael Jackson, eran los años de David Bowie. Pero, ¿qué estaba ocurriendo en España en esa época? En los años 70. Bueno, no solo en España, pero vamos a dividir la música de España, la música de Hispanoamérica. Recordamos un poquito de historia de España. En el 75 muere Franco. Se cambia de régimen. Franco era un dictador, para quien no lo sepa. En el 78 se aprueba la Constitución, que actualmente está en vigor. Entonces, al calor de todos esos movimientos políticos, de esos cambios culturales que se están dando, esas influencias extranjeras que entran más fuerte y más rápido en España en estos años, pues surgen un montón de cantautores. Muchos de ellos ya tenían una carrera más o menos consolidada, pero ahora hay toda una explosión. Sí, tenemos a Joan Manuel Serrat. Joan es catalán, no es en español Juan, ¿no? Janet, Nino Bravo estaba muy consolidado. Sí. Y era más clásico, yo diría que hacía una música más clásica, quizá que otros que estamos nombrando. Al partir, un beso y una flor. Es que no podemos poner música, solo podemos cantar. Pero bueno, tenemos por ejemplo la canción de Libre de Nino Bravo. Libre, como el... ¿No cantas? No, pero bueno. Roberto Carlos, que era muy famoso, que era un cantante brasileño que cantaba en español. Este es el del gato que está triste y azul. Exacto. Camilo Sesto,
Mocedades, Rafael... Camilo VI, no sexto. Pero bueno, estamos mencionando cantantes clásicos que ya eran estrellas. Antes del cambio de régimen. En ese ámbito que hablamos, pues estaba más Serrat, Sabina, Javier Crae, Manuel Ríos. Ya venían de antes mujeres como... Manuel Ríos, he dicho, Miguel Ríos. Ya venían de antes mujeres muy importantes como Rocío Jurado y Rocío Dúrcal. También. Sí, pero eran géneros clásicos de la música española, ¿vale? No son propios de esta época. Y es en los 80 cuando ya está consolidado, de hecho, Camarón de la Isla. Que cantaba flamenco. Yo creo que es el que populariza, ¿no? Hace mainstream. No mainstream, pero sí es la gran estrella del flamenco que trasciende al mundo que habitualmente había estado. Claro, es que esta es la historia de siempre. Cuando alguien consigue que un género trascienda, inevitablemente es mainstream. Pero parece a veces que eso es algo como un adjetivo para denostar algo. Y en realidad, ¿qué ocurrió, por ejemplo, qué ha ocurrido con Marc Anthony la salsa, ¿no? Que es alguien que lo hace tan bien, ¿no? ¿Y por qué tenemos que decirlo como algo malo? Yo no lo he dicho como algo negativo. No, pero para muchas personas. Esto es un poco como el culturismo. El culturismo antes de Arnold Schwarzenegger era una disciplina deportiva de raritos. De esa gente. De gente rara, y entonces, raritos. Él lleva eso a otro nivel en el que empieza a ser conocido y apreciado por todo el mundo. Claro. Pues pasa igual en la música. Es decir, pues el mérito ahí lo tuvo Camarón, ¿no? Camarón sí, de la yo diría Isla. que sí. Y en Hispanoamérica estaban pasando muchas cosas. Porque, claro, en todos estos años, la música de España se filtra a Hispanoamérica, pero la música de Hispanoamérica se filtra a España, ¿no? Ya decía yo que mi padre escuchaba discos de boleros, que es un género musical que empieza en Cuba. Y claro, además de los cantantes de aquí, teníamos por ejemplo a Silvio Rodríguez, cantautor cubano, también en la línea de lo que tú mencionabas, ¿no? Ese cantautor un poco que denuncia. Juan Gabriel es considerado, es un ídolo en México. Y además es compositor de muchísimas canciones que mucha gente no sabe. Ángela Carrasco, no sé si recuerdas a Ángela Carrasco. No. Armando Manzanero, otro grandísimo compositor de muchos artistas famosos. José Luis Rodríguez, el Puma. El Puma. ¿Tú recuerdas al Puma? Pero por el peinado. Venezolano. ¿Verdad? Muy famoso por el peinado. ¿Podemos dejar fotos aquí o no? Yo creo que sí podemos. Vamos a intentarlo si los derechos de imagen de las fotografías nos lo permiten. Si no, en mi web vamos a tenerlo todo. Y José Feliciano, un gran cantautor que además, no sé si sabes que él no puede ver, es invidente. Ciego. Tocaba la guitarra, es ciego. Y Emmanuel, en México, otro cantante famosísimo, Mercedes Sosa. Bien. Mercedes Sosa es la de Gracias a la vida. Claro. Qué gran canción. Que os recomiendo, una cantante española, Pasión Vega, tiene una versión muy bonita también. Sí, y de todos estos artistas, aparte de Gracias a la vida, de Un beso y una flor de Nino Bravo, canciones que para ti de estos artistas recuerdas. Pues, Joan Manuel Serrat, que es de los primeros que hemos mencionado, un cantautor con un tinte bastante político, pero también muy poético, que yo creo que es un tío que se inspira mucho. De hecho, tiene canciones que son transcripciones directas de poesía de las generaciones del ¿verdad? 98, del 27, por ejemplo, de Machado. Pues tiene Mediterráneo, que puede que sea de las canciones más bonitas escritas en español, pero bueno, tenemos Pueblo Blanco, tenemos Princesa, es decir... Pero hay una persona que he olvidado por completo mencionar, que es, lo adoramos tú y yo, sí, de España, Miguel Bosé. Miguel Bosé, para nosotros, la canción Amante Bandido
De Miguel Bosé hay éxitos hasta los años 2000, ¿no? Sí. Éxitos famosísimos, pero además yo quiero mencionar que Rocío Jurado, sí, pues es una persona... Rocío Jurado, alias La Más Grande. La Más Grande, que es de mi pueblo y que yo la conocía, era amiga de mi familia y es la cantante más grande, más internacional, y cualquier canción de ella como una ola. Ves que... Son voces que trascienden, independientemente de que te guste el género o no. En estos días oscuros de autotune y reggaetón, la verdad que da nostalgia. Sí, y es en esta época donde, ya lo he mencionado antes, adquiere especial relevancia el bolero, género musical que nace en Cuba. Por cierto, aprovecho para recomendar la versión de Solamente una vez de Julio Iglesias, al que no hemos mencionado y no sé por qué. ¡Oh! Es verdad. Y no puedo entender por qué. Madre mía. Y Thalía. Julio Iglesias empieza en los 70 o 80. Julio Iglesias es eterno. Es eterno, continúa, de hecho. Él inicia su canción yendo a un festival de música del que os hablará Carmen, de toda Europa, que es Eurovisión, con una canción, creo que Gwendolyn. Maravillosa. Sí. Es un personaje apasionante, que el tío había sido portero suplente del Real Madrid. Futbolista, pero tiene un accidente que casi se queda paralítico. Y no puede volver a jugar. Compone música, no aspira a cantar, pero alguien le dice cuando él presenta esa canción: ¿y por qué no la cantas tú? Y sí. El resto es historia. Y luego Julio Iglesias incluso llegó a ser famoso en Estados Unidos cantando en español. Hace muchísimos años. Bueno, él ha cantado en otras lenguas romances, como en francés, ha cantado en portugués, ha cantado en gallego, no sé si en italiano habrá cantado, pero... Bueno, volviendo a... me gusta Julio Iglesias. Se ha notado. Querías explicar algo, ¿no? Sí, simplemente decir que es todo muy desordenado. Estamos hablando ahora mismo de los 70, pero estamos mezclando cantantes ya consolidados que hacían géneros clásicos con cantautores más o menos consolidados, pero que encuentran en la transición española un ambiente maravilloso para crear, con cantantes que están empezando a introducir lo que será el pop de los 80 y de los 90, con otro tipo de géneros también clásicos, pero que consiguen extenderse a la mayoría de la gente, como el caso del camarón con el flamenco. Claro. Entonces, no esperéis orden en este podcast. Vamos a intentar aportaros cositas de manera que podáis buscarlas, podáis emocionaros y podáis venir a los comentarios. Y venir a verlas en la web donde las vamos a dejar. Sí, es un poco difícil. Entonces, básicamente, vamos a estar hablando de quién estaba en las listas de éxito en ese momento, quién ocupaba lugares importantes en la música en ese momento. No quiere decir que empezaron en los 70. No. Puede que algunos sí. Claro. Bueno, hasta aquí con los 70. Es tanto lo que hemos estado comentando que vamos a tener que cortar aquí y continuar en otra parte. Así que nos veremos en el próximo podcast. Vamos a continuar para que no sean enormes, ¿no? Sean súper largos. Ahora... Pediría perdón por el auténtico caos de nombres de canciones que es este podcast. Sí. Solo queremos daros ideas para que os acerquéis al español en esta época que es maravilloso. Una cosa importante que voy a decir es que es una pena que no podemos incluirlo todo aquí, pero que para eso está mi web, donde los derechos de autor sí están permitidos con vídeos. Si te gusta nuestro contenido, comenta, suscríbete, dale a like, deja tus comentarios. Tenemos un enlace abajo para donaciones si quieres ayudarnos a crear contenido. Y por supuesto, siempre lo digo, soy muy repetitiva, el enlace abajo donde dejamos todo junto con transcripción,
traducción y vocabulario. Soy Carmen, él es Fernando. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto. Seguid aprendiendo español. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah.